a esta conferencia titulada ¿Cómo evitar una demanda en la atención médica?, impartida por el maestro Abraham Amiud Dávila Rodríguez. Para comenzar, le cedemos el uso de la voz al doctor José Francisco Muñoz Valle, rector del Centro Universitario, quien nos acompaña en este evento junto con las autoridades aquí presentes. Muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Bueno, primero decirles que no quiero quitarle mucho tiempo a la plática del doctor Abraham, comentarles que para nosotros es un gusto que el doctor Abraham Dávila esté aquí con nosotros. Es un amigo y compañero de hace ya muchos años, pero un factor importante es que todos los profesionales del área de ciencias de la salud pues tenemos que estar enterados de este tipo de situaciones, y no se diga las médicas y los médicos que se van a enfrentar directamente a este tipo de circunstancias. Él es un profesional que a lo largo de todo este tiempo pues tiene mucha experiencia, sobre todo con el gremio médico, por lo cual es relevante que ustedes lo puedan escuchar, porque seguramente en algún momento se enfrentarán ante situaciones del área médica que es sumamente relevante tomar decisiones. De tal manera que además de que es abogado, doctor en Derechos Humanos, y que ahorita van a hacer su presentación, pues es un colega miembro también de la Academia Mexicana de Cirugía, puesto que él ostenta también un espacio en esta academia. Y bueno, y tuve el gusto de tratar con él desde la academia y tiempo antes, de tal manera que pues bueno, es un gusto tenerte aquí, estimado doctor Abraham, y esperemos que todos podamos aprender de lo mucho que sabes del área legal, sobre todo en el área de las ciencias de la salud. Muchas gracias y bienvenido a tu centro. Gracias. Agradecemos las palabras por parte del doctor José Francisco, y a continuación escucharemos la semblanza del conferencista por parte del licenciado Víctor Alberto López Sánchez, jefe de la unidad jurídica de aquí de este centro universitario. Pues para presentar a nuestro ponente debemos decir que es el director de Medical Legal Center Salomon & Warner, abogado egresado de nuestra casa de estudios y maestro también en Derecho Constitucional. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en Derechos Humanos, programa AED2 del IPADE. Ha sido profesor titular del Seminario de Responsabilidad Médica por la Universidad Panamericana y la Universidad Anáhuac. Miembro de la Academia Mexicana de Cirugía, ocupando el sitial de Derecho Sanitario, abogado de grupos hospitalarios y diversas agrupaciones médicas. Sin duda tenemos un gran ponente que sobre todo es fundamental para los estudiantes de medicina aprender a cómo defenderse, porque hoy en día cualquiera quiere demandar. Entonces, sin más por el momento, ponente, adelante. Muchas gracias. Mi agradecimiento especial al rector Francisco Muñoz. Muchas gracias a Eduardo Gómez, a cada uno de los que están aquí presentes. Muchas gracias. Quiero comentarles, yo como ustedes soy un universitario, estudié desde la preparatoria en esta grandiosa universidad que me ha formado, y a pesar de que he estado en muchos lugares, posteriormente incluso fuera del país, mis raíces son aquí, mi Universidad de Guadalajara. Y quiero platicarles que el objetivo de esta sesión es que identifiquemos cuáles son los factores que han provocado este tipo de problemas y cómo evitarlos de manera importante. Soy convencido que para prevenir un evento de responsabilidad, lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestros derechos y obligaciones. Y yo les pregunto si usted en este centro universitario, cuando lleguen a atender un paciente en cualquiera de las ramas de la salud, si consideran que tienen que conocer cabalmente sus derechos y sus obligaciones. Porque si creen que van a salir a atender pacientes sin conocer sus derechos y sus obligaciones, vamos a tener problemas. Un alto porcentaje de los casos que me encuentro de responsabilidad no me encuentro a malos médicos, ni malos nutriólogos, ni malas enfermeras. Me encuentro personas que cometen errores porque desconocen el alcance jurídico de sus acciones médicas.
Jamás voy a olvidar un caso de una ginecobstetra que en medicina privada estaba atendiendo la evolución de un parto, de un embarazo. Y la mujer le dijo, oiga, cuando vaya a tener a mi bebé, quiero optar por un método anticonceptivo definitivo. Le dijo, está bien, nomás me acuerdas. Pasaron 3 meses, la mujer nunca más se comunicó y le habla, le dice, oiga, tengo rotura de membranas, ¿qué hago? Váyase hasta el hospital, llega al hospital, le hacen una cesárea. Y después llega la paciente y dice, bueno, yo quería la cesárea hace 3 meses, hoy en día yo ya no la quería. Mi pregunta, ¿esa doctora es mala? ¿Le quiso causar un daño a la paciente? Pero tuvo un problema. ¿Qué era lo que tenía que haber hecho? ¿Qué tenía que haber hecho? Tenía que haber recabado su consentimiento informado, ¿o no? Por escrito, porque así hay una norma oficial que lo obliga, pero ella no lo hizo. ¿Se dan cuenta cómo el desconocimiento de sus obligaciones genera un problema? Y no solamente eso, hoy en día hay una norma oficial mexicana, que es la 05 de los métodos de planificación familiar, que contemplan que en todas las OTBs, que son obstrucción tubárica bilateral, o vasectomías, que son métodos anticonceptivos definitivos, además debemos de cumplir una sesión de consejería. Y hay una resolución de un tribunal colegiado que contempla que si no se cuenta con la sesión de consejería previa, hay responsabilidad del personal médico. Y hoy les puedo hacer un reto, que el 90% de las OTBs y vasectomías en México y aquí en Guadalajara no tienen esa sesión de consejería. Ese es el reto que tenemos. Cuando doy estas pláticas, después de que alguien tuvo un problema de responsabilidad, me dice, Abraham, si yo hubiera asistido a tu sesión, no hubiera tenido el problema. Eso es lo que vamos a ver en los siguientes momentos. En medicina privada la relación jurídica es directa. El paciente viene y me contrata en virtud de un contrato bilateral. Y yo puedo negarme a atenderlo. Si no me paga, yo lo atiendo. Pero en el ámbito institucional es diferente. Aquí en el Hospital Civil damos nuestro servicio de atención médica a cualquier persona que me diga en la institución, me guste o no me guste. Es una relación triangular. Y me dirán, bueno, Abraham, ¿y esto para qué nos sirve conocerlo? Nos sirve conocerlo porque es lo que nos va a generar el tipo de responsabilidad. Voy a empezar. Una cirugía, el doctor Giancarlo va a hacer una cirugía, un implante mamario. ¿Quién es el primero que interviene en el quirófano con el doctor Giancarlo? El anestesiólogo, que es parte de su equipo. ¿Quién dijo? Es cierto. Y llega el anestesiólogo y se equivoca en la administración del medicamento y provoca la muerte de ese paciente. Mi pregunta, doctor Giancarlo, ¿culpable o inocente? ¿Culpable o inocente? Culpable, doctor Giancarlo, cárcel. ¿Culpable o inocente? Inocente, ¿por qué culpable? Pero si yo fuera su abogado, yo en su favor alegaría que él ni siquiera lo tocó. Él es el encargado de la cirugía y con eso ya culpable. ¿Por qué inocente? Y no el doctor. Bueno, yo aquí les voy a poner un caso análogo. Si hoy en día voy a construir una casa y para construirla contrato a un arquitecto y a su vez a un maestro de obra quien se equivoque en la cimentación de la casa y se cae mi casa, ¿a quién demandaría? Al arquitecto. Yo ni siquiera conozco al maestro de obra. En medicina ocurre algo muy similar. En medicina privada quien contraté fue al doctor Giancarlo. Y entonces, a pesar de que quien ejecutó el acto es el anestesiólogo y él podrá tener una responsabilidad penal, también la podría tener el doctor Giancarlo, porque hay un acuerdo entre nosotros. Sin embargo, el mismo caso en medicina institucional, el doctor Giancarlo no le dijo en el Hospital Civil quién fuera su anestesiólogo, ni quién fuera su enfermera. Luego entonces en el Hospital Civil el mismo acto genera una responsabilidad diferente. ¿Sí me voy a entender? Como un mismo acto genera responsabilidad diferente de acuerdo al lugar donde éste se lleva a cabo.
Y para prevenir, lo primero que tenemos que hacer es conocer las causas que han generado este tipo de problemas. Una, para mí, de las más graves es esta: la divulgación de los medios de comunicación de los problemas y sus soluciones, casi siempre presentadas con carácter triunfalista. No hay una semana en que un medio de comunicación a nivel nacional genera información de esta naturaleza de manera alarmante, sin saber si el médico es o no responsable. ¿Ustedes cómo lo ven? Mal, ¿verdad? Sí, no más mal. Todos fuimos testigos de un caso en el norte del país, donde acusan a un oftalmólogo de haber extirpado un ojo diferente al programado. Fue un caos. Ese médico, ya su vida no es normal. Yo les hago una pregunta. ¿De qué le serviría a ese médico? Circuló en todos los medios nacionales, medios de comunicación. ¿De qué le serviría a ese médico obtener una sentencia absolutoria que dijera que es inocente? ¿Le serviría de algo? Lo corrieron del instituto donde trabajaba, nadie en su sano juicio va a su consulta privada, él no puede ir a un restaurante sin que lo señalen, porque el bien más prestigiado de un profesionista, de todos, pero en especial de los profesionales de la salud, es su prestigio. Y eso no puede seguir ocurriendo. Hoy en día hemos presentado una iniciativa de ley para que ni un caso de esta naturaleza pueda publicitarse hasta en tanto existe una sentencia ejecutoriada que diga que es inocente o culpable, pero no antes, porque pueden destruir el valor más importante, que es mi prestigio. En el ámbito de los organismos que conocen de este tipo de eventos está, para mí, que ha generado este tipo de problemas, la creación de organismos reguladores de la actividad médica. Hoy en día todo el mundo quiere conocer este tipo de casos. En el Hospital Civil, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de llevar un caso, ayudarlos, donde por un solo acto médico hubo una denuncia penal en contra de los médicos, una demanda civil en contra de los médicos y de la institución. Conoció la Comisión Nacional y la Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Nacional y la Estatal de Arbitraje Médico. ¿Cuántos juicios lleva? Y era órgano interno de control. 7 procedimientos legales por un acto médico. Eso no ocurre en ninguna otra profesión. En ninguna. Ha pasado porque lo hemos permitido. Y la número 1, la actitud de algunos profesionales de la salud. Y me dirán, ¿cómo? Pues sí, quiero platicarles que siempre, ¿saben a quién me encuentro que está detrás de la demanda de un paciente? A otro colega. Y el panorama es que van a un egreso voluntario, van a una segunda opinión, y lo que le van a decir, ¿en quién te está atendiendo? Pues el doctor fulano de tal. No, hombre. Era el más burro de mi generación, nunca iba a los auditorios, a las conferencias, nunca fue a esas pláticas, ¿no? Bueno, yo quiero platicarles que este tipo de eventos se pueden evitar si nadie hablara mal de otro, porque además no conocemos en las circunstancias en que ese paciente atendió al otro. Los procedimientos legales, yo voy a ser muy breve. El procedimiento administrativo, una queja normalmente en CONAMED. ¿Sí saben qué es la CONAMED? Mire, ya voltea para otro lado. No, ya sé quién, los que voltean para otro lado no quieren que pregunte. ¿Alguien sabe qué es la CONAMED? La maestra Erika sí sabe. Bueno, ahorita le voy a preguntar unas más sofisticadas a la maestra Erika Ortega. La CONAMED es la Comisión Nacional de Arbitraje de Médicos, se creó el 3 de junio del 96 por un decreto presidencial. El entonces secretario de Salud le plantea al presidente la necesidad de esta comisión, que va a tener como finalidad conciliar los intereses entre los pacientes y los médicos, evitar demandas. Y la idea era muy buena, los efectos desastrosos. En los primeros 3 años esta comisión atendió más casos que todos los juzgados juntos a nivel nacional. Antes, si un paciente quería presentar una reclamación en contra de un personal de la salud, ¿qué tenía que hacer? Pues contratar un abogado, y el abogado le iba a costar, y a lo mejor no iba a tener éxito. Hoy en día, ¿saben cuánto le cuesta a un paciente presentarnos una reclamación? ¿Saben cuánto? Nada. ¿Y saben qué pasa si no tiene la razón? No pasó nada. Tiene 2 etapas. La primera, me gusta, la de conciliación. Tengo oportunidad de platicar con el paciente y explicarle qué se hizo bien y qué se hizo mal. Un día tuve un caso de un ortopedista.
autor de libros, muy influyente, él casi no opera ya, pero él había hecho una promesa que el día de su cumpleaños iba a operar, y ese día era el día de su cumpleaños. Baja a un hospital muy grande en México de ortopedia, pasa por los quirófanos y hay una programación para amputación de una pierna, ya empaquetada, lista. Y dijo, esta la voy a amputar yo, la amputa, se va a su casa, dice que le hablan del hospital, le dicen, es importante que regrese porque hay un problema. Pues, ¿qué problema? Del procedimiento que realizó, amputó la pierna equivocada. Y él me dice, sé que tenía que haberlo revisado. Lo sé, ¿qué me puede? O sea, sé, pero pasé, ya estaba listo, ni yo le iba a operar, y me la llevé. Dice, Víctor, ¿qué defensa le hubiera dado? Difícil, ¿no? A ver, hay casos indefendibles. Yo les puedo platicar aquí muchos casos de éxito, pero vamos a aprender de los que no fueron tan de éxito. No había forma. Y además le estaba privando un derecho al pobre paciente. Llegamos a un acuerdo económico con ellos, firmamos un acuerdo de confidencialidad en una comisión de arbitraje médico y se acabó. Esa parte me gusta. ¿Cuál parte no me gusta? Cuando yo no puedo llegar a un acuerdo de conciliación, me dan la oportunidad de un arbitraje. Un arbitraje que es un mini juicio en donde en 3 meses resolvemos lo que diga la comisión y aceptamos lo que diga la comisión. ¿Y saben cuántas veces me someto al arbitraje? Nunca. Excepto que alguien, digo, con todos los comisionados, regularmente en los estados tenemos muy buena relación, el doctor Francisco aquí en la comisión, extraordinario. Y cuando me dicen, ¿por qué no te sometes al arbitraje? Le digo, a ver, sí me voy a someter al arbitraje, pero vamos a incluir 2 cláusulas, si se valen, que es una, a ver, ¿cuánto me está pidiendo el paciente? Me está pidiendo 250,000 pesos, está bien. Vamos a incluir una cláusula en donde en caso de que el paciente no acredite las afirmaciones que hace de mi médico, sea él el que me los pague. Y otra cláusula en donde vamos a depositar el dinero, ambos, y comisión se los das a quien gane. ¿Saben cuántas personas se someten hacia el arbitraje? Nadie, porque a ver, es muy fácil llegar a un juicio, a un arbitraje, donde al ganar el paciente, si gana, gana 250,000 pesos, si pierde, ¿qué perdió? Nada. El médico o el personal de salud, si pierde, pierde 250,000 pesos, y si ganó, ¿qué ganó? Nada. Entonces no hay igualdad, ¿verdad? Ahí hay igualdad cuando al ganar ambos ganan o al perder ambos pierden. Y así no tan fácil es que se sometan al arbitraje. Si a mí me dices, vas a entrar a todos los juicios donde ganas, ganas, y si pierdes, no pierdes, no, pues yo entro a todos, ¿no? El procedimiento penal es el más usado, más abusado por el paciente. Saben que es el que más daño nos causa, y tengo 2 temas. Número 1, ¿cuáles son las 2 pruebas más importantes en un procedimiento penal, licenciado Víctor? Uno, el expediente clínico, ¿no? Describe que es un récord de la atención médica. Pero a ver, los que vayan a estudiar oftalmología, ¿han visto un expediente de oftalmo? Yo no les entiendo nada. Dice O-I-O-D. Es lo único que le entiendo. No se le entiende nada más. Entonces, a ver, ¿qué es lo que requería o que requiere un juez para decidir? Exacto. Él no le va a entender. Entonces, ¿qué va a requerir? Una prueba pericial que le diga si la atención médica fue adecuada y oportuna. Y saben un problema serio que me encuentro en todo el país y aquí en Guadalajara, que quien va a emitir ese dictamen pericial es un médico que no es oftalmólogo. ¿Cómo ven? ¿Les gustaría que ustedes fueran oftalmólogos y que hubiera un médico que no es oftalmólogo y que les dijera que lo hicieron mal? Eso ocurre hoy en día y no hacemos nada para evitarlo. Aquí en el CUS vamos a empezar a formar peritos. ¿No? Pero además, lo primero que me toca en los juicios es interrogarlos. Y les digo a ese perito, a ver, que me diga, el experto, porque perito es sinónimo de experto, que me diga cuántos procedimientos de esta naturaleza ha hecho en los últimos 10 años. ¿Y saben qué me responde? Ni uno. Yo le digo, yo necesito un verdadero experto, no alguien que me diga ser experto. ¿Están de acuerdo? Ya vamos en la parte final, unas diapositivas. ¿Quién me puede decir que es una norma oficial mexicana?
¿No? ¿Has escuchado la palabra norma oficial mexicana? ¿En dónde? En la escuela. A ver, una norma oficial mexicana tiene su sustento en una antigua ley que se llamaba Ley Federal de Metrología y Normalización. Metrología, normalización, norma de medidas. Hoy se llama Ley de Infraestructura de la Calidad, pero si hubiera una palabra con la que tuviera que definir que es una norma oficial mexicana, utilizaría la palabra estándar. Es un estándar para hacer algo. Y en materia de salud tenemos muchas normas oficiales mexicanas, y yo no acepto que un profesional de la salud esté en la calle atendiendo pacientes si no conoce las normas oficiales mexicanas que atañen a su profesión. Por ejemplo, un ginecobstetra y un pediatra tendrían obligación de conocer la 07 de la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio. El anestesiólogo, la 06 de la práctica de la anestesiología. Y todos, la norma 046 de los casos de violencia. Los pediatras, ortopedistas que reciben casos de violencia. Y también todos, la norma del expediente clínico, que qué digo, conocen, la dominan, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Doctora? ¿Sí? A ver, dígame qué dice el apartado 3, fracción... No, ya sé que no, a ver. Pero no acepto que estemos atendiendo pacientes si no conocemos las normas oficiales que tenemos obligación de atenderlas. Empieza con el capítulo de definiciones esta norma. Y a mí me llama la atención una definición, que es urgencia. ¿Alguien me puede decir qué es urgencia? ¿Qué es una urgencia? ¿Usted? Sí, usted. A ver. ¿Allá urgencia? A ver. Voy a regresarme para definir qué es una urgencia. Urgencias, primero saben que una urgencia no requiere consentimiento de un paciente. ¿Sí sabían o no? Ya quiero ver que llegue un paciente infartado y que en el hospital digo, no, pues requiero su consentimiento para atenderlo. ¿O sí? No, ¿verdad? Una urgencia no requiere consentimiento. Entonces, ¿qué es una urgencia? Bueno, regularmente me dicen que es un padecimiento que pone en peligro la vida. Bajo ese escenario hay un niño de 8 años que está en una escuela, un compañero le pica un ojo con un compás, la directora se lo lleva al hospital, llega al hospital y el jefe de servicio de urgencia dice, no voy a atenderlo porque no va a perder la vida y como tal requiere el consentimiento de los padres. Y los papás trabajan a las afueras de la ciudad. Cuando regresan los papás, cuando llegan al hospital, ya no hay nada que hacer por ese ojo. Y obviamente molestos presentan una reclamación en contra de todo el servicio de urgencias. Y hay una reclamación, hay un tema legal si era una urgencia sentida, no sentida, y muchas definiciones de urgencia. ¿Pero qué creen? Legalmente hay una sola definición de urgencia. ¿Me ayuda a leerla fuerte? Fuerte. Así, sentada. Es todo problema médico quirúrgico agudo que ponga en peligro la vida o la pérdida de un órgano o función y requiere atención inmediata. ¿Era una urgencia? Claro que era una urgencia y todo lo que encuadra en esta definición tiene que ser atendido como tal. Entonces, no solamente la vida, sino órgano o función. Información al usuario. La norma me dice que tenemos que proporcionar información verbal al usuario de su padecimiento, sin problema, ¿verdad? ¿Es algo sencillo o no? ¿Tenemos problema con eso? Yo sí, tengo 2 problemas. Que hay un paciente hospitalizado y va y le pide información, el abuelito, el tío, el sobrino, todo mundo, y a todo mundo le damos información, ¿y saben qué provoca eso? Teléfono descompuesto, vienen quejas después. El único titular del derecho a la información es el propio paciente. Y él podrá decidir 1 o 2 personas que sean el canal de comunicación y con todo respeto quien llegue, la información se canaliza con quien haya decidido el paciente. Y por otro lado me encuentro el problema dentro de los hospitales, me encuentro que la información no solamente la da el médico, la da interno, residente, seguridad, intendencia, enfermera, todo mundo. Todos los auxiliares del médico tienen que tener sigilo sobre la información del paciente, a no ser que lo autorice el médico.
¿Sí ocurre, verdad, doctor Giancarlo? ¿A quién facilitar el expediente? La norma nos dice que ministerios públicos, jueces, secretarías de salud, comisiones de arbitraje médico. Está fácil, ¿verdad? Está fácil. ¿Sí o no? A ver, está usted. Usted ya es médico. ¿Usted qué está estudiando? Usted es médico, está en el hospital y llega un agente del Ministerio Público y dice, oiga, pues vengo con motivo de la atención del paciente que falleció el día de ayer, presentó su familia una denuncia y vengo por el expediente clínico. Aquí está mi orden de Ministerio Público por escrito, aquí está mi identificación, aquí está la norma que dice que soy autoridad para solicitarlo. ¿Lo entrega o no? ¿O qué hace? Sí. Claro, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Todo sí, verdad? Pues no. Pues no. A ver. Iniciamos con que teníamos que conocer nuestros derechos y obligaciones. En el hospital, dijimos aquí en el Hospital Civil, ¿está dentro de su contrato entregar expedientes de la institución? No. Esa no puede ser su obligación. Esa es obligación del director del hospital y él verá cómo, en qué términos entregarlo. Pero en mi oficina hemos hecho un estudio de cuántos expedientes se entregan ilegalmente y son mucho más de los que esperamos. ¿Ustedes confiarían el destino de su profesión en un ministerio público que al entregar el expediente clínico pueda desaparecer una hoja? ¿O sí confiaría? Entonces, eso no les va a pasar nunca, ¿verdad? ¿O sí? Confidencialidad. Las notas médicas deben ser tratadas con discreción y confidencialidad. ¿Eso se respeta o no? ¿Sí o no? Me invitan a congresos médicos. Un día estaba en el Congreso de Otorrino, en el Nacional de Otorrino. Y me salgo a ver otras pláticas. Y voy, ¿a qué sesión creen? A la de rinoplastías. ¿Se imaginan esta sesión? Llena de fotografías, el antes y el después, el antes y el después. Y estaba yo viendo la sesión y en eso veo a alguien conocido. Era el gobernador. Y le tomé una foto. Yo les hago una pregunta. Sí, el médico, pues, miren a quién opero. ¿Pero ustedes creen que el gobernador le dio autorización para que lo presentara en un Congreso Nacional? Yo les aseguro que no. Y si esa fotografía hubiera circulado, hubiera tenido un gran problema. Incluso para esos efectos requiere autorización, excepto que no sea identificable. Si a mí el gastro me dice, oye, es que voy a presentar un esófago, no me importa si no sé, porque no sé de quién es el esófago. Pero cuando es identificable, por supuesto que incluso para esos efectos requiero autorización. Las notas, ya saben, es lo más importante de un expediente clínico. Recuerdo un caso de una mujer embarazada, llega a una unidad de medicina familiar, no detectan foco fetal, la mandan al hospital, no detectan foco fetal, solucionan el problema, pero la mujer decía, es que no me atendieron y por eso perdí a mi bebé. El Ministerio Público me dice, mira, la señora tiene razón, ¿saben cuántas notas médicas había? No había notas. Claro que la atendieron, pero no había, y todo lo que no se registre legalmente no existió. Tuvimos que interrogar a la paciente para que me escribiera qué le hizo cada uno de los médicos y se arregló el asunto, pero yo les decía, a ver, ¿y si hubiera fallecido la paciente, a quién interrogo? ¿Todo por no haber hecho? Notas, esa es la trascendencia de hacer notas. Hay elementos salvables e insalvables. Para mí uno salvable. Abreviaturas, están prohibidas. Yo digo, prefiero que hagan abreviaturas a que no hagan notas, pero esos son insalvables. Las cartas de consentimiento. Yo jamás voy a olvidar un caso de una mujer que quería la amputación de uno de sus brazos. El médico, muy profesional, habla con el esposo y dice, oiga, dada la importancia y trascendencia que esta cirugía reviste para su esposa, yo le sugiero que tome una segunda opinión. ¿Y qué creen que le dijo el médico? El esposo. Dijo, doctor, usted es de los médicos más profesionales del país. Si usted me dice que eso hay que hacer, eso hay que hacer. ¿Qué tenía que haber hecho ese médico? Pues recabar el consentimiento, ¿no? Pues lo recaba, y después de que lo recaba viene una reclamación completamente fundada y procedente de la paciente. Decía, bueno, ¿y quién es mi marido para decidir el destino de mi brazo? Y tenía toda la razón del mundo.
75% de consentimientos en un hospital no los firma quien debe de firmarlos. Siempre tiene que firmarlos el paciente. Eso no puede ocurrirles nunca. ¿Sí están aprendiendo o no? Elementos de un consentimiento informado son padecimiento, procedimiento, riesgos y beneficios. El más importante, los riesgos. Les voy a poner un caso análogo. Tengo un vehículo viejito que lo estuve restaurando y cuando lo llevé al mecánico me dijo: Abraham, tu motor ya no sirve, hay que restaurarlo. Pero al sacarlo, lo más seguro es que se venga toda tu instalación eléctrica y ya no sirva. ¿Te arriesgas o no? ¿Y qué creen que le dije? Que sí. ¿Qué creen que pasó? Pasó lo que él me dijo. ¿Podría demandarlo? No, porque me advirtió del riesgo y yo lo acepté. Pero si yo ese mismo caso, al estar moviendo el mecánico el vehículo, me choca la cajuela, eso ya no es un riesgo del procedimiento. ¿Están de acuerdo? Paciente, no sabe leer y escribir. ¿Qué hacemos? Huella. ¿De acuerdo, verdad? ¿Todos de acuerdo, verdad? Pues no. A ver, ¿cómo una huella? ¿Cómo una huella si no sabe leer y escribir? Si yo le digo ponga la huella ahí, pues la va a poner. ¿Qué tal si es su testamento? O sea, él no va a saber que no sabe leer y escribir. Entonces las huellas no es la respuesta. La respuesta es un par de testigos idóneos que sí sepan leer y escribir y que atestiguen que se le explicó y que él lo aceptó. Además, le puedo poner la huella, se la puedo poner. Pero no es el acto jurídico que da ese testimonio, es que consiente ese proceso, es el de los dos testigos. Hay un médico que me decía aquí de Guadalajara, cirujano general, el doctor, bueno, no les puedo decir el nombre, pero un doctor que me dice: oye, Abraham, yo quiero darle la vuelta a la tortilla al paciente, porque parece que cuando le doy un documento a firmar, siente animadversión. Siente que es algo legal, y algo legal en la atención médica no, como que no se lleva. Entonces quiero hacer unos consentimientos informados que cambie este paradigma. Y entonces él es cirujano general. Esta es una carta de consentimiento de una cole laparoscópica, bonita. Él se los entrega como un folleto donde le explica en qué consiste, con dibujos, fotografías. Le describe los cuidados, algún riesgo, sí, la lesión de vía biliar, por qué, en qué porcentaje, etcétera, etcétera. Y al final, dice, alternativa sí, te voy a apoderar a 2 puertos, pero puede convertirse abierta, dejarte una cicatriz. Todo bonito. ¿Y qué creen? Le ha generado una ventaja competitiva muy importante en su práctica médica. Hoy en día me dirán: Abraham, ¿cómo podrías tener una carta de consentimiento para cada procedimiento? Bueno, quiero comentarles que en nuestra oficina tenemos más de 350 cartas de consentimiento para cada procedimiento y estamos incrementándolas. Sí se puede y tengo acceso en ellas en 3 segundos en un sistema. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sí apoyarnos de tecnología. Yo no quiero que hagamos una por cada... Digo, esos son los riesgos del procedimiento. Habrá que adicionar los riesgos propios de cada paciente. Pero podemos hacer mucho en mejorar la atención médica y mucha investigación a este respecto. Jamás voy a olvidar un congreso de anatomía patológica que estaba en la sesión principal. Estamos ya en la sesión de preguntas y respuestas y al final de la parte más de atrás del auditorio se levanta una doctora llorando para platicarnos su caso. Ella es jefe del servicio de patología de un hospital en el Bajío del país, de los servicios de salud. Tienen una muerte materna. Saben que todas las muertes maternas hace que sesione un comité de muerte materna y el objetivo es saber de qué falleció para implementar políticas en el hospital para que nunca más vuelva a ocurrir. El tema es que en el comité nunca supieron de qué falleció. Entonces la recomendación del comité es necropsia. El presidente del comité, que es el director del hospital, le dice: doctora, pásela a necropsia hospitalaria y yo le recabo el consentimiento. ¿Cómo ven? ¿No qué? Correcto, ¿verdad? Pues la doctora confió en el director y lo pasó.
¿Qué creen? ¿Que recabó el consentimiento? Pues sí lo recabó. Pero a ver, ¿qué es lo que hace? Dice el director del hospital, a ver, es que el que siempre estuvo aquí pendiente era el papá. Y entonces recaba el consentimiento del papá, pero nunca advirtió en la historia clínica que ella era una mujer casada y como tal el que legítimamente podía disponer del cadáver era el esposo. Y el esposo viene y dice, es que yo además soy de una religión X que me prohíbe la manipulación del cadáver y usted es responsable civilmente conmigo, me ha causado un daño moral de que mi mujer no ascendiera al cielo. Y la reclamación fue procedente. Esa es la importancia de saber a quién recabar el consentimiento informado. Yo quiero platicarles, doctor Giancarlo. ¿Una firma de un padre o no? Muy bien, menores de edad es un reto. Hoy es niñas, niños, adolescentes. Yo les voy a hacer otra pregunta, ahorita a propósito de la pregunta que hace el doctor Giancarlo. A ver, ustedes son médicos, todos van a llegar a ser médicos. Y llega un adolescente de 15 años y les dice, yo tengo relaciones sexuales y quiero un método anticonceptivo. Pregunta número 1, ¿se las da o requiere consentimiento de los padres? Consentimiento de los padres. De acuerdo a todos, ¿verdad? Porque no tiene 18 años. ¿Sí o no? A ver, entonces, A ver, no, que dice que no, el Código Civil dice que la emancipación es a los 18 años por Ministerio de Ley. Entonces, ¿sí? ¿Se los da o no se los da? Usted es el médico y le dice a una adolescente de 15 años dice, quiero métodos anticonceptivos, se los doy. ¿Se los da o no se los da? Sí, creo que sí se los tiene que dar. Creo que sí se los tiene que dar. Pero a ver, que no tiene 18 años. Pues sí, pero... ¿Pero qué? Bueno, hoy en día, a pesar de que pareciera una contradicción, de que la emancipación por Ministerio de Ley se da a los 18 años, la realidad es de que hay una ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, donde contempla que es un derecho, la libertad sexual de un adolescente, no de un niño, y por supuesto que puede acceder sin consentimiento de los padres a métodos anticonceptivos. ¿De acuerdo, verdad? Entonces si llega y dice, quiero una OTB, le hacemos OTB. A ver, no me están diciendo que sí, a ver, ya no entendí. ¿Sí o no? ¿Seguros? Pues efectivamente, solamente métodos anticonceptivos no definitivos hasta que se tengan después de los 18 años. Niños, ¿qué pasa con niñas y niños? Siempre tendrá que ser los padres son quienes tienen la patria potestad y quienes tienen la atribución de poder autorizar ese tipo de procedimientos. Sin embargo, práctica natural es que lo acompaña uno de ellos. ¿Qué creen? La atención médica es de buena fe y lo que no puedo hacer es burocratizar la atención médica por la falta de uno de los padres. Incluso yo ni siquiera tendría por qué identificarlos. Si a mí viene y me dice yo soy el papá o yo soy la mamá, yo tendría que creerlos. Yo tendría que creerle, porque la atención médica es siempre de buena fe. En materia de pediatría hay muchos casos. Yo quiero platicarles, voy a hacer mi último comentario a propósito de... Bueno, antes de llegar a mis temas, mis conclusiones. 3 iniciativas de ley que tiene reto la comunidad médica. Número 1, nunca más un médico detenido. Hoy en día sigue existiendo casos de médicos detenidos. Me tocó tener el caso Oaxaca, fue trascendente porque fue el primer caso de un médico detenido con el nuevo sistema de justicia, con el cual ya no iba a haber médicos detenidos. Hoy en día, lo que tuvo que hacer este juez para poderlo detener y presionar fue considerar que la atención médica era dolosa. Ese es un contrasentido. La atención médica, todos ustedes en el área donde vayan a estudiar, tienen un objetivo, ¿saben cuál es? Restaurar y cuidar la salud de las personas. ¿Cómo puedo tener de manera dolosa la intención de causar un daño? Es un contrasentido. Número 1, hoy, ¿qué están haciendo los jueces para detener al personal de salud? Ya que ahora estamos buscando que no sean dolosos. Ahora tratan de justificar las detenciones
en temas imaginarios, como decir que el médico está amenazando al paciente y corre peligro la víctima. Hoy en día hay al menos un médico detenido, hoy todavía, por una atención médica. Eso no lo podemos permitir. Número 2, las cartas de consentimiento, que expresamente se establezca en la ley que cuando se proponen y existe el consentimiento del paciente, de los riesgos me excluyan de responsabilidad cuando ocurra ese riesgo. Y 3, que siempre en la atención médica, cuando tenga que participar un juez en decidir si fue adecuada o no oportuna, sea un médico de mi especialidad quien emita esa opinión. Son 3 grandes retos que tenemos en el área de salud. Hoy en día, cuando me dice, hoy saben que hubo una reforma del Poder Judicial, y me dicen los médicos, me dicen, Abraham, ¿y eso cómo se come o para qué lo quiero? ¿O en qué va a influir en mi práctica médica, en mi día a día? Yo quiero decirles que es tan influyente como que el tema, por ejemplo, solamente como ejemplo, de la objeción de conciencia, se resolvió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La objeción de conciencia es un derecho que tienen los médicos, se estableció en la Ley General de Salud y contemplaba este derecho en el artículo 10 bis. Se planteó una acción de inconstitucionalidad por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se establecía que se violaban los derechos de las pacientes, y la Corte decidió declarar hacer la declaratoria de inconstitucionalidad y sacarla, expulsar ese texto de la Ley General de Salud. No significa que el derecho no exista, pero ese artículo que lo contemplaba, lo sacaron de la Ley General de Salud. Yo no creo en eso. El principal fundamento era qué pasaba cuando en comunidades alejadas donde no había médicos no objetores de conciencia, tenían la obligación de llevarla. Pero mi planteamiento era, a ver si es una obligación del Estado, y además, ¿qué pasa cuando tengo cualquier padecimiento que no puedo resolver en un lugar, por ejemplo un tema de cáncer, que no lo puedo resolver en la lejanía de la sierra? ¿Qué hacemos en esos casos? Pues los derivo. Igual, ese tipo de casos no hay médicos objetores, derívalos a donde hay médicos no objetores de conciencia. ¿Qué opina la licenciada Erika Ortega de la objeción de conciencia? Pero fue por la interpretación que se le dio al párrafo de la objeción de conciencia, donde cada quien interpretó porque no había una interpretación clara de la objeción. Incluso en esa declaración se establece que lo van a volver a poner justo para hacer esa opinión que ya no quede ambigua, que quede clara y que no sea a modo de hoy soy objetor y mañana ya no soy, ¿no? Exacto. Y tenemos otro tema, el último, que les quiero platicar. Hoy en día, en una institución pública donde muchos somos derechohabientes, nos programan para una cirugía dentro de 3 meses. Eso violenta mis derechos a la protección de la salud. Y entonces el licenciado Víctor, yo voy con él y digo, oiga, me programaron a 3 meses. Y entonces promuevo un amparo. Y el juez de plano va a otorgar una suspensión para que me operen de inmediato. ¿Está de acuerdo? Y el director en ese momento todos son el director del hospital público. Y el juez de amparo dice, le doy 24 horas para que opere al paciente y no le deje de proteger el derecho a la salud. ¿Qué es lo que hacen? Todos son el director, ¿qué hacen? Lo opera. Todos, ¿verdad? A ver, no me digan eso. Su quirófano tiene espacio para 5 personas al día. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Eso hace todo el mundo. A ver, pues bien sencillo, agarro a uno, lo postergo y meto a este. A ver, señores, ¿eso es lo que busca la Constitución? ¿Quitarle el derecho a uno para dárselo a otro? ¿Por qué eso hacemos?
Eso no es proteger el derecho a la salud de las personas. Eso es ir y resolverlo aquí. Uno de los temas importantes es tener la sensibilidad de lo que está pasando día a día en el tema de salud para saber cómo resolver. Porque es muy fácil resolver de lejos, cuando no saben la necesidad y la operación de un hospital, de un centro universitario, de la forma como se prepara cada uno de ustedes. Cuando uno tiene la visión global y la sensibilidad de ese tipo de temas, las resoluciones son factibles. Se emiten resoluciones que son factibles de cumplir, no resoluciones utópicas o resoluciones en un mundo que solamente existe en algunas realidades. Yo quiero agradecerles, espero que sí haya sido de interés en mi QR. Pueden ver todas mis redes sociales, donde siempre genero tips y contenidos de mucho valor. Cuando las personas ven mis contenidos dicen, oye, si lo hubiera visto antes, me hubiera agarré el tip de lo que me pasó, ¿no? Entonces, yo los invito a que se sigan preparando, se sigan capacitando. El trabajo del personal de la salud nunca termina. Es todos los días, y yo quiero felicitarlos antes agradeciendo nuevamente al señor rector Francisco Muñoz, a Eduardo Gómez, doctor Giancarlo, doctora Norma, licenciado Víctor, doctora Panduro, a cada uno de los que vinieron, que se hayan llevado algo. Para mí es lo más importante que digan, fui a una conferencia y no solamente me entró por uno y de otro, sino sí me llevo algo valioso en mi vida profesional. ¿Sí fue así, doctora? ¿Sí se aprendió? Muchísimas gracias. ¿No? Muchísimas gracias y felicidades por la brillante exposición. Solamente una pregunta en referencia a cuándo se firma carta de asentimiento por los adolescentes. Hoy en día, esa misma ley, bueno, quiero comentarles antes de contestar esta pregunta. Algo muy importante algo muy importante, y me acuerdo ahorita con el tema del consentimiento. A ver, otra vez. En una atención médica tenemos derechos y obligaciones con los pacientes. Hay un contrato que genera derechos y obligaciones. ¿Están de acuerdo o no? A ver, en la Ley General de Salud vienen puras obligaciones de los médicos, del personal de salud, pero no viene ni una obligación del paciente. Pero eso no significa que no las tenga. A ver, ¿alguien me puede decir una obligación del paciente? Muy importante. ¿Otra? ¿Sí? Esa es la más importante, seguir indicaciones médicas al pie de la letra, dar información precisa, acudir a sus citas. ¿Qué pasa si un paciente no sigue sus indicaciones médicas? Por ejemplo, el ortopedista, que dice, a ver, reposo absoluto, y cuando llega y dice, no, me está cuenteando que tuvo reposo, lo estoy viendo. Es más, crónico-degenerativos, diabéticos, hipertensos, ¿cuál es la prescripción? Dieta, ejercicio y medicamento. ¿Cuántos lo siguen? Si lo siguieran no llegaran descompensados. ¿Qué pasa cuando el paciente no sigue indicaciones médicas? Está violando ese contrato, tiene sus obligaciones. Y hay un principio de derecho que dice que en una relación bilateral existe una rescisión del contrato sin responsabilidad. El incumplimiento de una de las partes de sus obligaciones genera la rescisión del contrato sin responsabilidad para la parte inocente. Entonces bastaría que el paciente no siguiera las indicaciones médicas, no acudiera a sus citas para que me exonerara de responsabilidad. ¿Saben cuál es el problema? De que nunca lo documentamos. Nunca documenté que el paciente no cumplió sus indicaciones médicas, nunca documenté, no vino a su cita, pues no vino. No, debo documentar que no vino a su cita. Imagínense en casos de crónico-degenerativos, lo seguimos atendiendo porque es un derecho humano y tiene el tema de la protección de la salud. Y el otro tema de las cartas de consentimiento que habla de la doctora Panduro,
Una vez me tocó, antes de entrar, es que me acordé de este tema que es muy valioso. Todos los consentimientos informados tienen la aceptación, pero también tiene la denegación del consentimiento. Todos. En mi vida profesional, 30 años atendiendo casos, un solo caso me he topado así. Alguien que firma que el paciente no quiso el procedimiento, porque luego viene la reclamación de que nunca me hizo una oferta, nunca me quiso operar, nunca me quiso atender. No, esta es mi oferta. Oye, que yo no quiero porque soy testigo de Jehová y no quiero atender. Ah, está bien, fírmame que no quieres. Una sola vez lo he visto, la denegación del consentimiento. Y el tema de los adolescentes. Un adolescente, por supuesto, particularmente, todos tienen derecho a ser escuchados, influir en la decisión de su propio padecimiento y procedimiento, siempre y cuando exista, primero que sea adolescente y que pueda tener la facultad para influir en las decisiones de su propio tratamiento, excepto excepciones muy marcadas. Mi trabajo de investigación de doctorado lo hice precisamente sobre la obstinación terapéutica en pacientes en pediátricos, y el tema medular es cuando un niño, el paciente adolescente puede influir en la decisión, pero un niño no puede influir en la decisión. No tiene la autonomía para decidir, y quien toma la decisión es un padre o una madre que muchas veces por temas emocionales, religiosos o de otra naturaleza solamente alargan la agonía de un niño, cuando el Estado debe garantizar siempre lo mejor para un niño y una niña, incluso por encima de la decisión de sus padres. El caso más concreto fue el caso de un niño testigo de Jehová que no quería a sus papás transfusión sanguínea y el Estado obligó. Fue una decisión también de la Corte, donde obliga que se lleve a cabo por el bienestar de ese niño, sin que él pudiera alegar una religión por su edad. Entonces, sí, en el caso de los niños, el Estado tiene la obligación de ver lo mejor para él, incluso por encima de la decisión de los padres, y en el caso de los adolescentes, estos sí pueden influir en sus propias decisiones de atención médica, como lo vimos ahorita. Bueno, usted, ya tiene. Bueno, es parecida la duda, pero en el caso de atender a un paciente en urgencias, usted dijo que, no se tiene un consentimiento directo del paciente, ¿no? Porque es una urgencia. En caso de que sea testigo de Jehová o algo así, y que proceda después que cuando ya esté consciente y todo, y que te diga, procede una demanda o no, si tú no sabías, porque normalmente tiene una placa o algo que los identifica, ¿no? Muy bien. Primero hay un derecho humano importantísimo, que es la vida y la salud de los pacientes. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, bajo ese escenario, todos en este lugar, en este auditorio, todos tenemos en este país derechos y libertades. Y tenemos una muy importante: podemos hacer lo que queremos, lo que querramos, ¿o no? Si yo me puedo salir a correr a las 8 de la noche, a las 12 y nadie me dice nada, ¿o sí? Yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Están estudiando lo que ustedes quieren o lo están obligando. Pueden hacer lo que quieren, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, bajo ese escenario, pues como pueden hacer con su vida lo que quieren, pueden subirse al último edificio del Hospital Civil Nuevo y aventarse. Pues es su decisión. ¿O no? ¿No pueden hacer con su vida lo que quieren? ¿Sí o no? ¿Sí? Pues ¿qué creen? Que no. A ver, ¿por qué? A ver, ¿qué creen? Sí podrían hacerlo, pero es obligación del Estado impedírselo. Por eso llega la policía e impide que las personas se tiren de un puente. Porque hay derechos que no son disponibles. Yo no puedo disponer de mi propia vida, porque si pudiera disponer de mi propia vida, podría vender mis órganos. Podría hacer lo que yo quisiera con la vida. Y no, es un derecho no disponible. La vida y la salud de las personas. Bajo ese escenario, por eso, cuando existe una manifestación, puede ir una persona fuera del palacio a hacer una huelga de hambre, y el Estado tiene obligación de tolerarlo, de permitirlo. Pero ¿qué creen?
Le mandan a una persona a que ve, está bien, lo deja. En el momento que ponga a riesgo su vida, ¿qué creen? Se lo llevan, lo canalizan, lo hidratan y lo regresan, porque es un derecho no disponible. En el mismo sentido, en el caso del derecho a la religión hay un choque de derechos. ¿Cómo no le puedo permitir que ejerza su derecho a la religión y a sus reglas de su religión versus un tratamiento médico? Y tengo la obligación de respetar su derecho religioso todo el tiempo hasta un momento, que es cuando cruza la línea de urgencia. Cuando cruza la definición de que corra peligro vida, órgano, función, en ese momento entra el Estado a protegerlo. Y una cosa previa que pueda hacer el personal de la salud es, oye, esta es mi oferta de servicio, bajo este escenario de llegar en este momento voy a actuar así, y si no está de acuerdo me firma su egreso voluntario y él tendrá la opción de ir a morir a su casa o atenderse en otro lugar. ¿Sí me entienden? Sí, listo. Licenciado Víctor, ya vi que sí. Muy bien, muy bien. No, yo no dije eso, yo no dije, yo no dije. Sí. ¿Cree que en México se está judicializando en exceso la práctica médica? Yo prefiero, más que dar mi opinión de creer o no creer, yo veo números. Y los números son 100% cuantitativos, o sea, nos dan estadística. Y hoy en día el número de demandas derivadas de una atención médica, por supuesto que ha incrementado de manera muy importante. ¿Cuál creo que es la solución? Esa sí creo que es la solución. Hacer educación con el paciente, que la medicina es una obligación de medios y que nunca va a haber un solo tratamiento que funcione igual en todos los pacientes. Cuando la educación del paciente sepa que mi médico me va a atender y que no está garantizado, no está obligado a darme una garantía de resultados, ese día las demandas van a empezar a decrecer. Pero sí, la respuesta es sí. No sé bien cómo plantear la pregunta, pero ¿qué o quién regula hasta qué punto un médico puede llenar de riesgos su consentimiento informado? En el caso de una práctica privada, por ejemplo, hablando de forma poco ética, creo que un experto podría manipular podría manipular los errores que se presentan, y si se lleva a juicio con un perito poco experto, ¿cómo podría hacer que el médico privado no se exima de responsabilidad? Yo partiría de un tema hoy en día que está ocurriendo. ¿Qué es lo que usted ha ido a un hospital y ha firmado una carta de consentimiento? ¿Qué cree que pasa? Firman una hoja en blanco y después si ocurre un riesgo, le ponen los riesgos. Eso no debería ocurrir. Lo que debe de ocurrir es que yo le dé al paciente información de los riesgos. Estos riesgos no significa que sea una idea mía. Tiene que ser riesgos que sí estén sustentados en literatura médica. Si no, pues bastaría que yo pusiera riesgo que me equivoqué de pierna. Pues ese evidentemente no es un riesgo. ¿Sí me entienden? O sea, sí tienen que ser riesgos sustentados en literatura. ¿Qué pasa además? Que la medicina va avanzando muy rápido, mucho más rápido que las leyes. Entonces, bueno, lo que hoy en día puede ser un riesgo, el día de mañana no puede serlo. Entonces, es dinámico. Yo siempre he pensado que los riesgos tienen que ser sustentados en literatura, y yo soy un promotor de que no se llenen cartas de consentimientos en blanco, porque bastaría que un paciente tomara foto de lo que está firmando en blanco para que tuviéramos un problema, ¿no? Bueno, si ya no hay una pregunta más, no me resta más que agradecerles. Muy importante, para que pasen su semestre, que me sigan en redes sociales. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Muchas gracias, muchas gracias. Agradecemos esta magnífica conferencia impartida por el maestro Abraham Dávila Rodríguez, y a continuación el doctor José Francisco Muñoz Valle entregará la constancia por esta ponencia.
Bueno, primero que nada, agradecerle ampliamente al maestro Abraham Dávila por haber estado aquí con nosotros en esta interesante charla que indiscutiblemente abre también un área de oportunidad para todo lo que deben de saber nuestros estudiantes. Creo que al inicio les hizo varias preguntas y yo ya estaba preocupado porque dije, somos los que estamos aprobados por el QS Start en toda la red universitaria y tenemos que saber este tipo de temas, sobre todo porque son cuestiones a las cuales ustedes se van a enfrentar. Y más allá de eso, también esto me hizo aprender algo que es sumamente relevante y que ojalá este tipo de pláticas en algún momento las tuvieran todos los que ingresan a las residencias médicas al inicio, porque creo que esto permitiría dar lugar a la formación médica, pero sobre todo a lo que se van a enfrentar, como bien lo vieron, en un servicio de urgencias, en endocrino, en medicina interna, en cirugía, y yo creo que son factores importantes que para todos pues es de mucha utilidad. Por lo cual pues agradezco ampliamente el hecho de haber estado el día de hoy aquí y bueno, la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de Ciencias de la Salud otorga la presente constancia al maestro Abraham Amiut Dávila Rodríguez por su participación como ponente de la conferencia Cómo evitar una demanda médica en la atención médica el 25 de marzo de 2025 en este auditorio Dr. Roberto Mendiola Horta. Firman su servidor y la doctora Beatriz Verónica Panduro Espinosa, secretaria académica. Muchas gracias y que no sea la última vez que estés aquí. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias por todo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Por aquí, por favor. Agradecemos la participación de todos el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia.